Empezamos entonces con el siguiente debate entre candidatos al Congreso organizado por el Instituto Peruano de Economía. Muchas gracias a los asistentes que nos siguen vía la plataforma de Zoom y a quienes nos están siguiendo también por Facebook Live. Como saben, este es ya el tercer debate que realizamos entre candidatos. El objetivo que tenemos en el Instituto Peruano de Economía es hacer estos debates temáticos para que puedan girar en torno a asuntos de política pública, ¿no?, gravitantes, que esperamos sean el eje de la toma de decisiones de los votantes este 11 de abril. ¿No? Hemos tenido ya dos, decía, debates. Este tercero sobre infraestructura, ¿no?, va a versar sobre los retos que tiene el sector público para cerrar esta brecha enorme que tenemos en provisión de diferentes servicios, ¿no? ¿Qué tipo de acompañamiento se le puede ver al sector privado? ¿Cuáles son los espacios de mejora en el sistema de inversión pública? Y para eso, para conversar sobre eso, vamos a tener a 6 candidatos de partidos que lideran las preferencias electorales, y vamos a tener también como moderadora a Leoní Roca de AFIN. Yo, como gerente del IPE, voy a compartir una breve presentación para poner un poco en contexto algunos retos del sector y esperando quizá que algunos de los candidatos puedan reaccionar a la problemática aquí planteada y también quizá a las propuestas que se sugieren. Entonces, sin más, me permito compartir la pantalla. Ok, cuando hablamos de infraestructura, esto no estamos hablando de algo teórico o algo que tengamos que promover por simple capricho o doctrina. ¿No? Existe una relación positiva, clara, estudiada a profundidad sobre la calidad de la infraestructura y las mejoras en el acceso, en la calidad de vida de la población, sobre el crecimiento económico, sobre los ingresos. Y esto es algo que no podemos simplemente ignorar, como ha sido el caso en los últimos años. El Banco Central estima que por cada sol de inversión que hay en inversión pública, el PBI puede incrementar en un sol 40, es un multiplicador ahí interesante. Sin embargo, todavía estamos un poco a la saga a nivel regional en cuanto a calidad de la infraestructura en el país, como se puede ver en el gráfico de la derecha, en el puesto que ocupamos según el WEF, en el ranking del Foro Económico Global, en función a algunos países competidores o países vecinos. No, esto no es un tema teórico, es un tema que afecta directamente la calidad de vida de la población. Para hacer frente a este reto tenemos todavía mucho camino que andar. Hay una brecha estimada aquí, dependiendo de los modelos supuestos que uno use, pero tenemos una brecha de más de medio PBI, más de el 54%, o más de 100.000 millones de dólares que tenemos que empezar a cubrir en transporte, saneamiento, salud, agua, ¿no? Y diferentes aspectos que de nuevo están muy, muy, muy cercanos a la calidad de vida de la población y es por eso, principalmente por lo que importan y por lo que estamos hablando de eso en esta tarde. Lamentablemente, pareciera que en el sector público hemos llegado ya al límite de la capacidad instalada en cuanto a capacidad de inversión. Hemos estado fluctuando en los últimos varios años. A pesar de incrementos en el presupuesto, el sector público parece no capaz de gastar mucho más allá de 30.000 millones de soles como fijo, como si fuera una fábrica que solamente puede producir eso porque esa es la capacidad instalada que tiene. Lógicamente, parte del reto pasa por cómo mejoramos sostenidamente este monto máximo de inversión en donde parecemos estar atracados hace un buen tiempo, a pesar de que esto no pasa pues solo por tirar más plata, ¿no?, sino pasa por mejorar los sistemas y los procesos. Parte de las herramientas que funcionaron en el pasado han perdido un poco de vigor,
¿no? Acá vemos las herramientas de APP, las herramientas de obras por impuestos, que por diferentes temas, por diferentes problemas que ya que conocemos todos, han venido perdiendo fuerza, junto también, hay que decirlo, con la presencia que ha tenido, creo yo, Proinversión, ¿no? Acá hay una tarea bien grande al momento de relanzar y de repente repensar algunos de estos mecanismos de apalancamiento con herramientas del sector privado. Breves ejemplos de diferentes proyectos que han estado atracados por mucho tiempo y todos por diferentes motivos, pero donde quizá una de las características comunes es esta imposibilidad del sector público de gestionarse consigo mismo, ¿no? No tenemos municipalidades, ¿no?, que pueden interferir con los gobiernos locales y a su vez con los gobiernos, con los municipios y con el MTC. ¿No? La expropiación de tierras puede ser un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, acá tenemos mucho de sector público colisionando consigo mismo o con sus propias reglas, y eso termina haciendo que varios de estos proyectos muy grandes que tenemos pendientes, la línea 2 del Metro de Lima siendo uno de ellos, permanezcan por años rezagados, algunos incluso de lo que tenemos aquí, décadas. No es solamente un tema de grandes proyectos, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de infraestructura, pues hablamos de estas grandes megaobras, que por supuesto son importantes y es parte de lo que pueden mover la aguja de una manera más sólida, pero es también los pequeños proyectos de los que tenemos que hablar, ¿no? Y quizá en ciertos casos el exceso de pequeños proyectos que tenemos en el Perú, sea porque es más fácil hacer el expediente, sea porque no tenemos presupuesto para más, no sea porque el distrito es muy pequeño y si se hubiera hecho a nivel de provincia quizá hubiera sido mejor, no sea porque es más fácil, de repente hay más espacios de corrupción quizá con alguno de estos pequeños proyectos, pero sea por el motivo que fuese, ¿no? Parte del reto que tenemos es esta atomización del presupuesto para inversión pública, que hace poco manejable a veces en ocasiones la cartera, que sobrepasa en ocasiones también la capacidad de gestión de los ejecutores, y que lo peor, aún si sale bien el proyecto, podría ser que no sea un proyecto con la escala suficiente como para realmente afectar la calidad de vida de la población, ¿no? Que es lo que estamos buscando al final, ¿no? Tenemos mucho del presupuesto puesto en proyectos quizá muy pequeños, con poca capacidad de impacto en la calidad de vida. Parte del reto pasa por cómo encontramos estas sinergias para tener proyectos que realmente peguen. Para ir concluyendo rápidamente esta breve introducción, hemos dividido esto la problemática en dos objetivos. El primero es fortalecer, por supuesto, la capacidad del Estado para ejecutar las inversiones en infraestructura pública. Tenemos que reactivar proyectos paralizados a partir incluso de piezas legislativas que ya existen y que se pueden aplicar un poco mejor. Las describimos con más detalle en el documento que hemos preparado al respecto. No quiero tomar demasiado tiempo acá. Tenemos que mejorar también los procesos de formulación y absolución de dudas durante diferentes fases de los procesos de licitación, para que no tengamos, pues, quizá observaciones a último nivel que paralicen la obra. Y en paralelo tenemos también que fortalecer la asistencia técnica a las unidades ejecutoras de los gobiernos más pequeños. Este ha sido un esfuerzo que se ha trabajado desde hace mucho tiempo con el Ministerio de Economía y Finanzas, pero quizá parte de esta asistencia técnica pasa de nuevo, decía yo, por encontrar sinergias a niveles quizá un poco más altos de gestión. Finalmente, garantizar un uso eficiente de los recursos es absolutamente fundamental. Y acá hay diferentes mecanismos que, de nuevo, no se trata de inventar la pólvora, se trata de ver lo que ya ha funcionado en otros espacios, ¿no? Promover la contratación de PMOs, como hemos visto exitoso ya en un par de proyectos a nivel nacional, ¿no? Impulsar de nuevo una cartera factible de asociaciones público-privadas, usar siempre que sea posible y deseable las modalidades de gobierno a gobierno, donde el objetivo central no es solamente cerrar estas brechas, sino también aprender quizá de lo mejor que puedan ofrecer estos nuevos modalidades de ejecución pública, ¿no? Llámese los PMO, o sean los contratos NEC,
¿no? O en general es dotar al sistema público de herramientas modernas de gestión que pueden ser provistas y aprendidas a partir de las modalidades de gobierno a gobierno, ¿no? Y finalmente, por supuesto, en vista del fraccionamiento que tenemos en el aparato público, también tenemos que empujar la creación de espacios de coordinación institucional, interinstitucional, para que el propio Estado no se esté pisando los talones consigo mismo y con sus propias reglas. Con eso concluyo este breve diagnóstico y presentación y le doy el pase a Leonie, quien va a estar moderando este panel y a quien desde ya agradezco muchísimo su buena disposición. Leonie, es todo tuyo. Muchas gracias, Diego. Conforme al sorteo, vamos a recoger los planes y propuestas de los distintos candidatos en el tema de infraestructura, empezando por el candidato Jaime Abensur, de las filas de Fuerza Popular. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Leonie, gracias a los amigos de IP por este gesto democrático de abrir estos espacios que le permiten pues, a la población tomar conocimiento de nuestros distintos planes de gobierno, ¿no? Y también le advierte a la población que a partir de este conocimiento también tiene que pues, hacerse responsable de quiénes son las personas a las que elige, ¿no? Entonces, hablamos de una responsabilidad compartida en este sentido. Entonces, entrando en cuestión, Fuerza Popular tiene dos pilares fundamentales dentro de su plan Rescate 2021, que son la reactivación económica y el tema de salud. Es consciente Fuerza Popular del déficit de infraestructura con la que el Perú atraviesa, ¿no? Creo que no hemos venido de alguna manera a hablar del qué, sino del cómo vamos a enfrentar esta situación. Y para Fuerza Popular, este tema pasa, por ejemplo, por la construcción de canales de regadío, reservorios de agua, mejorar los canales de regadío en algunos casos, y que permitirá mejorar la productividad del sector. Asimismo, la construcción y recuperación de colegios con programas como INFES, que han sido programas exitosísimos, y que permitirá tener unas mejores instalaciones para nuestros alumnos. En temas de salud, pensamos definitivamente en atacar el primer nivel de atención, que está prácticamente en una situación calamitosa, digamos, ¿no? Y si tenemos que volver a enfrentar una pandemia, no podemos volverla a enfrentar en estas condiciones, en las condiciones en las que nos encontramos. Entonces tenemos que atacar nuestro primer nivel de atención y en el tema de salud, y esto pasa por la construcción también y recuperación de estas postas médicas. Las obras de gran envergadura, como lo dijo Pablo, como lo dijo nuestro amigo Macera, sí pues son importantes, pero tenemos que destrabar algunos aspectos en el procedimiento, ¿no? Y para poder tener mayor rapidez. Entonces, como podrán advertir, para Fuerza Popular, la generación de empleo es lo más importante en el tema de infraestructura. Y bueno, en el desarrollo seguramente del debate podremos desarrollar con mayor profundidad algunos aspectos que acabo de señalar. Gracias. Muchísimas gracias, Jaime Abensur. Continuamos con el señor Vlado Castañeda, del Partido Morado. Muchas gracias, Vlado. Bueno, un saludo a toda la audiencia que nos está acompañando, agradecer por el espacio democrático de un voto informado que nos da IP, y un saludo a todos los colegas que nos acompañan. Creo que la principal aspecto a analizar, y lo planteamos nosotros desde nuestro plan de gobierno, y ustedes lo acaban de relevar ahorita en la exposición, es la brecha de infraestructura. Si no empezamos a ver, diríamos, de manera sistemática las condiciones en que hay que hacer el abordaje, va a ser difícil tener una buena aproximación de la gestión de gobierno. Y ahí hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno, las condiciones de la infraestructura para el desarrollo. Ahí están los grandes proyectos que se tienen que hacer desde el ámbito público y privado. Y dos, no nos olvidemos de lo que espera la gente, los servicios públicos en la ciudad, en el ámbito rural, y de aquello que nos dé una mayor conectividad y cohesión social en el territorio. Y un dato
nosotros en el plan de gobierno tomamos un dato de una de las universidades, sacó que la brecha de infraestructura era hacia el 2025 160.000 millones de dólares. Acá lo acaban de presentar ustedes en 110.000 millones de dólares. Bueno, es fluctuante, de acuerdo a las metodologías, pero lo más importante es que hay un gran desafío ahí. Ahora, ¿qué proponemos nosotros desde el Partido Morado? Julio Guzmán y Flor Pablo, que son nuestra plancha presidencial, lo que proponen es inmediatamente, el 28 de julio, se entre en el gobierno, declarar la infraestructura nacional en emergencia, para que a partir de eso se plantee un plan de construcción de obras de interés estratégico nacional. Además, eso nos va a permitir dos cosas: ir cerrando la brecha de infraestructura, pero además atender la crisis económica que nos está dejando esta crisis sanitaria que tenemos en el país. Y para eso, la perspectiva de desarrollo es tener recursos del orden de 15.000 millones de dólares anuales para poder ir cerrando esa brecha, y además trabajar desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprovechando sus competencias en los temas territoriales y acondicionamiento y desarrollo urbano, para poder analizar cómo se cierran las brechas en agua, en desagüe, en electrificación, en transportes, en salud, en educación, en deporte, en cultura y toda la parte administrativa. Y además, complementar eso con obras priorizadas. Ya hay un plan, porque hay que utilizar las cosas que tenemos. Ya hay un plan nacional de inversión en infraestructura para la competitividad. Entonces ahí tenemos una relación de los grandes proyectos. Muchas gracias, Vlado. A continuación, seguimos con Livia Flores, de Somos Perú. Buenas tardes, Livia. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Instituto Peruano de Economía para poder dar a presentar todo lo que significa el planteamiento de Somos Perú en nuestro plan de gobierno. Definitivamente, nosotros tenemos un pilar muy importante, y que es la reactivación económica, y dentro de la reactivación económica está justamente incluido lo que significaría el potenciar la inversión pública a través de lo que denominamos un shock de inversiones. Nosotros tenemos dentro de nuestro plan de gobierno un listado de 200 obras que están ya prácticamente sus expedientes técnicos listos, lo que constituyen proyectos de inversión pública, de los cuales 50 se van a ver a nivel nacional y los otros 150 a nivel de regiones y gobiernos locales. Definitivamente nosotros estamos apuntando a que todas estas obras sean manejadas bajo la modalidad de llave en mano. También todo lo que implicaría mejorar las alianzas públicos-privadas, las obras por impuestos, y en especial queremos trabajar repotenciando lo que ya se aprobó a través del Plan Nacional de Infraestructura, que es el Project Management Office. Estamos en ese sentido queriendo trabajar de la mejor forma para que podamos tener un mejor control de lo que significa la ejecución de las inversiones. Pero también debemos considerar que esto tiene que ser trabajado de una manera transversal. Nosotros muchas veces hemos observado en los gobiernos locales las deficiencias o la falta de expertise que hay por parte de los equipos que forman las oficinas de lo que significa los OVNIs, ¿no? Lo que antes eran los OPIs, y que no cuentan de repente con el personal, el profesional idóneo y con la debida capacitación, y lo que origina que muchas veces se entrampe todo el procedimiento de selección para lo que significa la ejecución de las inversiones. Entonces, en ese sentido, tenemos claro de que hay que capacitarlos, fortalecerlos, pero en determinadas obras con grandes inversiones debemos de trabajarlas a través del gobierno central, con los debidos controles. También consideramos que se debe tener en cuenta, aparte de las cláusulas anticorrupción en los contratos de ejecución de obras, cláusulas adicionales que tengan que ver con lo que es el mantenimiento y las garantías para aquellas obras que de repente no se ejecuten de acuerdo a las especificaciones técnicas. Cosas que se han observado generalmente en la ejecución que realizan los gobiernos locales y que muchas veces no reflejan la calidad de lo que se planteó en el expediente técnico. Ok, muchas gracias, Livia. Exacto. Déjenme un segundito. Reiniciar, ya. Continuamos con Joaquín Rey, de Victoria Nacional. Joaquín, tienes 3 minutos.
Muchas gracias, Leoni, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todos los que nos acompañan y también a Diego por la excelente presentación que ha hecho. Y creo que ha señalado algo fundamental. El Estado está en esa capacidad instalada a tope para ejecutar infraestructura, ¿no? 30.000 millones de soles al año. Si seguimos ejecutando, digamos, a esta velocidad, pues cerrar esa brecha, que también ha señalado Diego, nos va a tomar muchísimo tiempo. Lo cierto es que necesitamos apoyarnos en las capacidades privadas. Tenemos que apostar por modalidades como las asociaciones público-privadas en todas sus diversas categorías. Y hay que decirlo con claridad, en el último quinquenio las APPs han sido abandonadas. Se ha hecho muy poco, Proinversión ha perdido peso en este frente, se compite a nivel de atribuciones con la Dirección de Inversión Privada del MEF. Eso es algo que creo que tenemos que resolver, porque el Estado no puede solo. Y además hay que rescatar el mecanismo. El hecho de que hayan malas experiencias de APPs por casos de corrupción no significa que todo el mecanismo sea malo. Y quisiera introducir una idea que creo que es importante para nosotros en Victoria Nacional, que es que hay que cambiar un poco el chip de la provisión de infraestructura. Estamos muy orientados al fierro y cemento. Y acá lo fundamental es la provisión de un servicio, que esto hay que verlo quizás como una función de producción dentro de la cual la infraestructura es uno de aquellos componentes. Me explico. Por ejemplo, en salud, el edificio del hospital es importante, sí, pero por supuesto el edificio no sirve de nada si es que no hay el equipamiento, los suministros, el personal. Entonces el Estado podría plantearse la posibilidad de ir hacia compra de servicios, el servicio final, que es lo que finalmente aprecia el usuario, el ciudadano, ¿no? Que hay experiencias exitosas. En el caso de salud, por ejemplo, están los casos de batas blancas, ¿no? Los hospitales Barton y Kelling del Callao, que por un pago per cápita anual, finalmente el ciudadano accede al servicio. Esto alinea intereses de todas las partes y creo que hay mucho más por hacer en otros sectores como en saneamiento, incluso en educación, en electrificación, en telecomunicaciones, de introducir estas modalidades de compras de servicios. También hay que revisar la ley de contratación. No tenemos que potenciar mucho más los mecanismos vinculados a catálogo electrónico, convenios marco. No puede ser que cada vez que queremos hacer una compra tengamos que hacer los TDRs nuevamente desde cero, hacer estudios de mercados, cuando hay cosas que ya sabemos qué es lo que tenemos que comprar y cuáles son los proveedores, ¿no? Ahí habría mucho que hacer en ese frente para reducir ineficiencias y cerrar con una idea que también hemos estado dando, que es la implementación del Ministerio de Infraestructura, ¿no? El MTC pasaría a ser este Ministerio de Infraestructura porque creemos que no hace mucho sentido que por un lado Minedo haga colegios, MINSA haga hospitales y así, cuando en realidad las capacidades de construcción debieran estar centralizadas por un tema de economías de escalas y de eficiencia en una sola entidad que sea como una ventanilla única para el Estado. 3 minutos exactos. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Todos muy puntuales. Continuamos con Marité Bustamante de Juntos por el Perú. Muy buenas tardes a todos. Gracias al Instituto Peruano de Economía, a Leoni y a quienes nos acompañan. Desde Juntos por el Perú somos conscientes de la importancia de las políticas de infraestructura para el desarrollo sostenible y para la provisión de servicios públicos. De hecho, ahí coincidimos con Joaquín en que lo más importante no es construir fierro y cemento, sino resolver los problemas de brechas en el acceso a servicios tan importantes como la educación, la salud, el agua incluso. Como representante o como candidata a la jurisdicción de Lima Metropolitana, me gustaría tomarme un tiempo para señalar cuáles son los planes de Juntos por el Perú para resolver los déficits de infraestructura que existen dentro de nuestra propia ciudad. En primer lugar, debo decir que para nadie es una sorpresa que el transporte público y la situación del transporte público en la ciudad de Lima y en otras ciudades del Perú es absolutamente caótica. Uno de los principales problemas que tenemos que resolver es el de la duración de los viajes. Según la Organización Internacional MUVIT, un viaje promedio en Lima puede durar 62 minutos y según Transitemos, los limeños hacemos un promedio de 3 viajes al día, por lo que un limeño puede pasar 3 horas de su día, si no más, en el transporte público, y creemos que ese problema debe ser enfrentado con decisión. ¿Cómo? Tenemos por lo menos 3 propuestas. En primer lugar, creemos que no podemos esperar a que la línea 2 del metro esté construida. Necesitamos hacer una inversión de infraestructura de bajo costo para implementar corredores exclusivos segregados que nos permitan pasar de una velocidad promedio de 16 kilómetros por hora
a 25 kilómetros por hora. En segundo lugar, creemos que es muy importante generar la infraestructura necesaria para descargar nuestras principales vías de acceso a la ciudad del transporte de carga. Y por eso, desde Juntos por el Perú, vamos a promover la inversión en el periférico vial norte, que implica un túnel de acceso de San Juan de Lurigancho a Comas y de San Juan de Lurigancho a la carretera central, con la finalidad de descargar del transporte de carga a la vía de evitamiento. En tercer lugar, espero que me alcance el tiempo, creemos que es muy importante entender que este problema del transporte afecta de manera más grave a las poblaciones que viven en la periferia. ¿Por qué? Porque ellos tienen que trasladarse mayores distancias para llegar a las centralidades de nuestra ciudad, que es donde se concentran las oportunidades de trabajo, de educación, de acceso a servicios públicos. Por tanto, creemos que en el mediano plazo y recuperando la cartera de proyectos que se identificó durante la formulación del Plan Urbano del 2035, creemos que es importante generar nuevas centralidades en el norte, en Ancón, en el sur, en Lurín, eso sí, cuidando nuestro valle para que no sea depredado. De hecho, tenemos un proyecto ya se nos fue el tiempo. Gracias. Ok, Bien. muchas gracias. Terminamos la primera ronda con Jady Quiroz de Acción Popular. Sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Creo que hablar de infraestructura en nuestro país, de hecho, nos enmarca en situaciones complejas porque tenemos, por un lado, obviamente, esta gran brecha por superar todavía. Estamos muy lejos de alcanzar, aún si vamos al ritmo que se han establecido. Y no se trata solamente de establecer el cumplimiento de los planes. Creo yo que es necesario ahondar mucho más en políticas que permitan tener, ¿no?, ante esta grave crisis económica que tenemos hoy en día en nuestro país, poder hacer obras de infraestructura, pero que estén enmarcadas, obviamente, ¿no?, en hechos transparentes y lejos de la corrupción que muchas veces ha acompañado estas. ¿Por qué? Porque le hace daño al modelo, creo yo, ¿no? Si bien es cierto, vamos a necesitar hoy en día unificar esfuerzos público y privado, o sea, utilizar, por ejemplo, las modalidades de asociación público-privadas, ¿no? Porque es una necesidad. El país no tiene plata. Si no tenía antes el dinero que ya estaba destinado, imaginemos, hoy en día hay muchísimo menos. O sea, es una necesidad continuar con este modelo. Sin embargo, creo yo que hay que hacer algunos reajustes legislativos. De hecho, ya se han hecho, por ejemplo, cuando se dio el decreto legislativo 1012, y que tenía estos vacíos normativos que permitieron, por ejemplo, cuestionar si es que el MEF tenía que dar o no opinión vinculante, ¿no?, antes de la firma de los contratos de concesión. O cuando se apuntaló, por ejemplo, y se emitió el decreto legislativo 1224, y aún así se consideraron algunas mejoras que han sido obviamente tomadas en la 1362, que es la actual norma, digamos, de asociaciones público-privadas. Creo que esta norma tiene que modificarse también para poder generar que haya una opinión vinculante, por ejemplo, de los organismos reguladores antes de la firma del contrato de concesión. Y así podamos decirle a la ciudadanía que podemos seguir haciendo obras de infraestructura, pero esta vez vamos a tener a los organismos técnicos que van a generar una opinión vinculante antes de, digamos, el pitazo final, que es ya la suscripción de los contratos de concesión. Y lo otro, creo que tenemos que generar esta agilidad que necesita el Estado, esta desburocratización que necesita el Estado. ¿Cómo? Yo creo que podríamos ahí, como Acción Popular lo ha planteado, ¿no?, desenmarcar un poco digamos, el chip que ha tenido el Indecopi en su momento, cuando hablábamos de eliminación de barreras burocráticas, y fortalecer tanto la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas como la Secretaría Regional de Barreras Burocráticas, para poder generar que estos tengan a su vez un nivel de persuasión, según lo que dice la ley antibarreras, pero también en los contratos de concesión. Y así podamos ir viendo cómo es que estos proyectos avanzan y no se estancan. Y lo último es apostar por la infraestructura ferroviaria, que hoy en día obviamente no se ha hecho mucho todavía, ¿no? Está, por ejemplo, pendiente la firma de la adenda del Ferrocarril Central Andino, que es una necesidad latente y que hasta la fecha no se ha dado. Gracias. Muchísimas gracias, Jady. La segunda ronda lo que pretende es o profundizar en las propuestas o comentar reacciones a las propuestas de los otros panelistas que participan en este conversatorio. Volvemos a empezar con Jaime Abensur de Fuerza Popular.
Gracias. Bueno, de las intervenciones, evidentemente, rescatamos algunos aspectos que se me parecen de fundamental importancia. Como, por ejemplo, trabajar a nivel legislativo algunos aspectos de APPs y OXIs, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, todos coincidimos que hay que reforzar proinversión. A nivel de OXI, trabajar el tema de IOR, por ejemplo, Fast Track para que se elabore proyectos y se ejecuten las obras en simultáneo. La creación de una junta de resoluciones, por ejemplo, para disputas, para solucionar controversias, la creación de unidades ejecutoras con autonomía técnica en los gobiernos regionales, gobiernos locales, ministerios, etc. Todo ello con la finalidad de agilizar las inversiones, y eso está bien, ¿no? Sin embargo, vuelvo yo, y ese es el objetivo de Fuerza Popular, vuelvo yo a intentar desarrollar el tema de los que se quedaron sin trabajo, de aquellas personas que se quedaron sin trabajo y que necesitan trabajo actualmente. ¿Y cómo generamos este empleo? Esa es la preocupación de Fuerza Popular, y a partir, y vuelvo a repetir, generamos empleo a partir básicamente de desarrollar estos programas de Pronamatch, INFES, a nivel de postas médicas. ¿Por qué? Porque esos programas van a llegar a aquellas personas que lo necesitan de manera inmediata. Esa es la propuesta de Fuerza Popular. Definitivamente tenemos que trabajar en el nivel legislativo, tenemos que desarrollar algunos proyectos de ley en esa materia para poder agilizar las inversiones, y en eso creo que coincidimos todos. Muchísimas gracias. 2 minutos. A continuación, Vlado Castañeda, del Partido Morado. Sí, me voy a tomar unos segundos. Yo soy profesor de gestión pública, así que no puedo dejar de precisar algunas cosas que han dicho mis colegas para que orientemos mejor al electorado. Al colega de Fuerza Popular, Pronamatch y INFES no existen en el Estado. Lo dijo su candidata en el CADE electoral y tuvimos que precisarlo por redes. No existen esos programas. Si no existen, ¿cómo van a hacer obras a partir de unas instituciones que no existen? Lo importante de conocer el Estado y de saber de gestión. Y el colega Joaquín Rey habló de que no se puede hacer más allá de infraestructura física. Sí, con el decreto legislativo 1252 sobre el INVIERTP ya se puede hacer proyectos de inversión en capital humano, en capital intelectual, en capital natural y en capital institucional, complementando toda esta lógica de desarrollo y de servicios. Y lo otro es que nosotros no estamos de acuerdo con un nuevo ministerio. Hay varios partidos que han propuesto un nuevo ministerio, pero creemos que no es necesario eso, porque lo primero que hay que arreglar no es crear más entidades, lo primero que hay que arreglar es la gestión, en 4 aspectos: los procesos, para mejorar toda la parte de planeamiento, inversión, la parte de contratación, que ahí coincidimos, los trámites y el saneamiento físico-legal, que es sumamente importante, sea para la inversión pública o la inversión privada, la calidad técnica, ahí también hemos coincidido varios, creo, en aumentar las capacidades, y principalmente, algo que no han dicho, la lucha contra la corrupción, tanto en la inversión pública como en la inversión privada. Finalmente, la apuesta del cómo de lo que proponemos es mejorar la inversión pública, aumentando la eficacia y la eficiencia para que se gasten ese 30% de ejecución que no se gasta, incentivar la inversión privada con simplificación en los procedimientos administrativos públicos, menores trámites entre los ministerios, incrementar mecanismos como las obras por impuesto y la coordinación entre el gobierno nacional, regional y la empresa privada para aumentar la capacidad de asociaciones público-privadas y promover una activa inversión nacional y extranjera en infraestructura. Muchísimas gracias. Continuamos con Livia Flores de Somos Perú. Livia, por favor, 3 minutos. Que cuando hablábamos de reactivación económica, habíamos también señalado que necesariamente teníamos que ver todo lo relacionado a la ejecución de inversiones, también para mejorar lo que significan las prestaciones de salud. Y es que eso lo hemos considerado dentro de nuestros proyectos que vamos a ejecutar. Todo el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, también todo lo que implica a nivel de educación, las instituciones educativas que deben de tener también las mejores instalaciones y mínimamente una carpeta por alumno, cosa que no se observa ni siquiera en las escuelas rurales, ver todo el tema del saneamiento físico legal
Nosotros también proponemos que debe verse la modificación de la ley de contrataciones del Estado para hacer los procesos necesarios más céleres, y debemos luchar contra la corrupción para evitar justamente que se produzcan las sobrevaluaciones de las obras, que muchas veces empiezan con un presupuesto determinado y en el camino terminan incrementándose por una serie de deficiencias que se observan en los expedientes técnicos. Por eso es que nosotros promovemos que se debe de trabajar bajo la modalidad de llave en mano, para que el que realiza toda la inversión, el expediente, tenga la total responsabilidad. Y consideramos que tiene que haber una lucha contra la corrupción en todo lo que es ejecución de inversiones, ejecuciones transparentes, eficientes y eficaces. Eso es a lo que apuntamos en Somos Perú. Muchísimas gracias. Todos han tomado su tiempo, fíjense, súper. Continuamos con Joaquín Rey de Victoria Nacional. Muchas gracias. Yo quisiera referirme a las precisiones que ha hecho Vlado. Ha hecho dos precisiones respecto a las cosas que ha dicho y está totalmente equivocado en las dos cosas que ha dicho. Porque, bueno, primero dice que ya existe un marco normativo para la provisión de servicios y no solo infraestructura. Por supuesto que lo existe hace mucho tiempo. Yo he dado dos ejemplos de dos hospitales en el marco del reglamento de las OPs que existen. El problema es que es un marco normativo que no se usa. Acá lo fundamental es, lo que dije es pasar de un chip de hacer edificios a proveer servicios. Y creo que es evidente para todos nosotros que el Perú está lleno de elefantes blancos que no operan, que no tienen equipo, que no sirven para la finalidad para la cual fueron concebidas. Porque hay un tema de la mentalidad que tenemos, ¿no? De orientarnos hacia la infraestructura cuando debemos orientarnos al nivel de servicio, que es algo que va más allá de la normativa. Y lo segundo es que ha dicho que estamos creando una entidad y no, eso no es cierto. Yo lo dije, el Ministerio de Infraestructura, de hecho, es lo que es actualmente el MTC, ¿no? Que tendría un cambio en atribuciones y en nombre, pero finalmente consideramos que esa es la entidad que más naturalmente podría asumir este rol, porque en términos de inversión, pues es una entidad que ejecuta volúmenes muy grandes y por lo tanto podría también centrar atribuciones de otros ministerios. Y finalmente, referirme también a algo que señaló Diego, que me parece importante, ¿no? Que es el Estado colisionando contra el propio Estado. No creo que el tema de los saneamientos, de la liberación de predios, es algo que afecta muchísimo en proyectos de gran infraestructura, sobre todo vial, aeroportuaria, ¿no? Y ahí hay que meter mucho el ojo. Y tenemos que generar mecanismos que permitan procesos mucho más céleres, porque esto es lo que ha generado dificultades enormes, por ejemplo, ¿no? En la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez y en muchas otras obras. Eso es algo que requiere nuestra atención de manera prioritaria, ¿no? Y finalmente, terminar diciendo que el rol de proinversión debe ser fortalecido no solamente como una entidad que reciba la inversión, sino que debiera tener un rol proactivo, de salir a buscar, de posicionar a Perú como una buena plaza para que nuevos actores vengan. Los actores en infraestructura que han estado por mucho tiempo, ya no los queremos más, están desprestigiados, pero hay muchos otros operadores que podrían venir a Perú y hacer transferencia de conocimientos y también invertir y apoyar en esta tarea enorme que tiene el Estado para cerrar la gran brecha de infraestructura que bien se ha señalado en la exposición inicial. Solamente eso, gracias. Gracias, Joaquín. Continuamos con Marité Bustamante, de Juntos por el Perú. Muchas gracias. En primer lugar, quería hacer referencia a esta constatación que ha hecho Diego de la atomización de la infraestructura, de la forma en la que se ejecuta los proyectos de infraestructura, y decir que las principales víctimas de esta atomización son justamente los ciudadanos que viven en las zonas que han sido denominadas por el Ministerio de Vivienda como barrios urbanos marginales. Lamentablemente, la lógica que ha primado allí es la del clientelismo, en el que el alcalde, el congresista, el presidente decide hacer obras distintas de electrificación, de alcantarillado, de acceso a agua potable, de muros de contención y pistas, pero que no se integran en un solo proyecto. Nosotros, siguiendo los modelos de Medellín, por ejemplo, proponemos la ejecución de grandes proyectos de regeneración urbana. En segundo lugar, creemos que es importante que todos seamos valientes. No podemos seguir perpetuando el patrón de crecimiento horizontal de las ciudades, y para eso hay que cambiar de chip y de hacer una política masiva de vivienda social. Actualmente
hay una demanda de 143.000 viviendas al año. El mercado formal solamente construye alrededor de 40.000, y el 80% de las viviendas construidas por el mercado formal van al tercio de la población con mayores ingresos. De las viviendas construidas por subsidio del Estado, el 50% va al tercio de la población con mayores ingresos. Tenemos que redistribuir los recursos para apalancar recursos para el financiamiento y la asistencia técnica a la autoconstrucción, y también para la densificación de los barrios populares ya consolidados. Finalmente, quería referirme, ojalá que me alcance el tiempo, a las alianzas público-privadas. Desde Juntos por el Perú creemos, uno, que no deben haber más alianzas público-privadas por iniciativa privada. Todas deben ser por iniciativa pública, establecidas en un plan nacional de infraestructura que no solamente coja los proyectos del plan de competitividad, sino que recoja también los proyectos hechos en el marco de los gobiernos regionales y locales. Y dos, que los estudios finales de ingeniería deben estar a cargo del Estado, porque eso permite romper una barrera de acceso, el costo que tienen estos estudios, y incrementa la competencia, que finalmente lo que queremos para tener proyectos más rentables, eficientes, al servicio de la ciudadanía y no de la corrupción. Muchísimas gracias. Terminamos la ronda con Jady Quiroz, de Acción Popular. Sí, muchas gracias. En efecto, aquí el problema de fondo no es que nos falta crear un nuevo ministerio o tal vez apuntemos todo al ámbito privado, porque ya lo hemos dicho, eso nos va a generar mayor retraso. Lo que queremos como país es justamente agilizar los trámites. Y quienes somos gestores públicos y hemos tenido experiencias en eliminación de barreras burocráticas, sabemos que es posible. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya lo dije, hay un acompañamiento en la normativa. No vamos a modificar la 1362 para decir, ya no va a iniciativa pública, sino solo privada, porque eso ya está, por ejemplo, ¿no? Sino que verificar bien en estas etapas de formulación y de planeamiento que los órganos técnicos, que son los reguladores, puedan tener opinión vinculante, que hoy en día no lo tienen. Pueda tener un rol mucho más fuerte la Contraloría General de la República. Y a su vez, estos reguladores que hoy no participan en los contratos de concesión dados en gobiernos regionales o locales, que es donde generalmente se ha desplagado, digamos, todos estos actos de corrupción, como son, por ejemplo, los peajes de Lima, ¿no? Puedan tener una intervención también, al igual que la tiene que tener, no digamos de manera voluntaria, sino también con un rol mucho más fuerte, pro inversión, no necesariamente hacia afuera, que definitivamente la tiene que hacer, también hacia adentro. Nos olvidamos, cuando hablamos de infraestructura, que hemos avanzado bastante, por ejemplo, en la infraestructura de la red vial nacional, pero hay una gran brecha de infraestructura en todo lo que es red vial departamental. En la red vial nacional vamos casi más del 90%, y estamos próximos a acercarnos al 100%. Pero ¿qué pasa con la infraestructura departamental? Estamos aproximadamente cerca, menos del 40%. Y entonces eso no es posible, porque Lima no es el Perú, y porque finalmente esto incide, no solamente es un tema de cemento, incide en el empleo de la gente, incide en la baja de los productos, porque si nosotros vemos las estadísticas, un gran porcentaje del costo de transporte va al precio final del producto, y eso es algo de lo que no se habla y debemos mencionar. Muchísimas gracias. Entramos a una ronda en la cual me va a tocar hacerles preguntas. Déjenme regresar a mi cuadernito. Vamos a empezar en el mismo orden. En el caso de Jaime, me preocupa un poco la propuesta de dispersar la inversión en microprogramas. La experiencia, por ejemplo, en salud ha demostrado que tener en la pandemia tantas unidades ejecutoras justamente lo que ha generado es la incapacidad de generar el impacto que se debería tener, ¿no? Más allá de que sea programacho o que se vuelva a crear un programacho o lo que fuera. ¿No cree que, porque eventualmente sí, uno puede tener intervenciones dispersas, pero aglutinarlas en programas de tal manera que tengan un mayor impacto en localidades específicas? ¿Puede darnos un poco más de detalle de cómo piensan ejecutar esto, sobre todo teniendo en cuenta que el INFES y Pronamach no existen? Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta tiene relación con el INFES. Ayer me tocó estar en un conversatorio a raíz de la nueva ley de contratación pública,
Y la gente del Colegio de Ingenieros mencionaba que los locales construidos por el INFES en su oportunidad, me parece que dieron un número de algo así como 27.000, no creo, me sonó demasiado, pero que era un número gigantesco, estaban en pésimas condiciones y tenían que básicamente ser derruidos y vueltos a construir. Quisiera que nos comente estos dos puntitos, el tema de cómo manejar la dispersión y a través de qué institución, y el segundo sobre el programa de colegios. Muchísimas gracias. Leoní, muchísimas gracias, pero ¿cómo no van a estar pues en pésimas condiciones si en los últimos 20 años esos colegios no han recibido pues ni un trapito pasado por las carpetas? O sea, es evidente que tiene que estar en pésimas condiciones. El fujimorismo hace 20 años que no dirige este país, pero cuando lo dirigió el presidente Fujimori se construyeron 3.000 colegios y estaban en muy buenas condiciones, eso se lo puedo asegurar. En consecuencia, parece que de repente no se captó bien la idea con relación a los programas, pero hablamos de reactivación de estos programas. Como usted lo ha dicho, un programa ahora es agrorural, por ejemplo, ¿no? La izquierda siempre cambiándole de nombre las cosas, pero bueno, en fin, ese es un tema que ya lo vamos a desarrollar porque entendemos que vamos a hacer gobierno. Entonces, a partir de eso, lo que se va a reactivar estos programas, ¿no? Ya lo hemos dicho con toda claridad, pero se van a trabajar a nivel de entidades ejecutoras y programas especializados. Pero es que necesitamos llegar a la gente más necesitada, y necesitamos generar empleo, pero necesitamos generar un empleo productivo y digno, es decir, con todas las condiciones que un trabajador requiere para poder tener todos sus derechos laborales en sí mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que plantea Fuerza Popular, está dentro de su plan de gobierno, ¿no? Y así pensamos nosotros atacar estos niveles, estos primeros niveles, para luego subir paralelamente, como lo dije hace un momento, en la revisión y en los planes legislativos, en todo caso, en los proyectos a nivel legislativo, para poder mejorar las APP, las OXI, ¿no? Y poder incentivar aún más la inversión. Ok, muchas gracias. Continuamos con Vlado Castañeda, del Partido Morado. Tengo dos preguntas, y prefiero hacer dos y que se tomen el tiempo, salvo que hubiera algo muy grande que me salte. Lo primero es que no basta con la construcción, y la mejor evidencia es lo que pasó con los colegios, ¿ya? ¿Cómo garantizar en la obra pública, en donde termina la construcción y el constructor entrega, y en el mejor de los casos dará una garantía de 3 o 4 años, pero eso es, cómo garantizar no solamente el mantenimiento, sino la operación, porque uno construye una posta médica y entre que contrata los equipos, contrata los médicos, en fin, a veces se pasan los 1000 años. Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta es, ¿qué cambiaría la ley de contratación? ¿O no la cambiaría? Porque todos los candidatos han hablado de construir, pero la evidencia demuestra que la ley de contratación ya quedó obsoleta, digamos, para enfrentar los retos que tenemos al frente, ¿no? Le pido sus comentarios. Muchísimas gracias. Gracias. Para la primera pregunta, aprovecho a comentar lo que dice el colega de Fuerza Popular. Sí, construyeron colegios, pero muchos colegios sin agua, sin desagüe, sin electricidad. Y yo soy ingeniero civil, y lo que dice Leoní es efectivamente, muchos de esos colegios, a la luz de la gestión de riesgo de desastres que tenemos que hacer a nivel nacional, te das cuenta que están construidos en un sitio que se llama río seco. ¿Qué quiere decir? Que ese río a cualquier momento tiene un caudal de agua, o sea, mal ubicados. Lamentablemente, se hicieron sin expediente técnico, y yo he supervisado en un trabajo que hice en ese momento para el BID, cuando era el presidente Fujimori, presidente de la República, y hacían colegios sin expediente técnico, sin un proyecto de inversión pública previo. Y acá hay varios de los colegas que conocen de gestión pública, que si uno hace eso, asume un riesgo alto. Hoy, lo que tenemos que hacer, yendo a la primera pregunta, Leoní, es garantizar que cuando se hace el análisis de toda la intervención, desde que se hace el perfil, desde que se piensa el expediente técnico, desde que se hace la ejecución de la inversión,
Ahora hay una fase en la inversión pública que se llama funcionamiento, que tiene que ver con resguardar todos los aspectos de operación para dos cosas: aumentar la eficacia de la intervención, y ahí sí coincido con Joaquín en su precisión que ha hecho, mirando el servicio, no la infraestructura, mirando el servicio, y aumentar el nivel de calidad del servicio. Porque una vez que tú pones una infraestructura asociada a un servicio, lo que vas a generar es que haya mayor necesidad de cobertura, pero tiene que darse con la misma calidad. Ahí es donde entra la operación. Y para eso, lo que tenemos que hacer es resguardar recursos públicos, no solamente para hacer la obra. El error está en que se hace solamente la obra. Y la segunda parte es la del mantenimiento, pero ahí ya viene la parte de gestión. Tenemos que hacer que la unidad que se va a encargar de la intervención tenga la capacidad de gestión. Si no tiene la capacidad de gestión, no se va a poder hacer un buen desarrollo. Y la segunda pregunta, sí estoy de acuerdo, y estamos de acuerdo, y está en el plan de gobierno, que tenemos que reformar el sistema de contrataciones, pero para vincularlo a que haya menos corrupción. Y ahí hay que involucrar a la ciudadanía en todos los procesos de la ejecución de los proyectos. Hay que ver un sistema de recompensas, inclusive, para que ciudadanos y funcionarios puedan denunciar toda la corrupción. Y en ese contexto hay que alinear no solamente el sistema de abastecimiento al que pertenece la contratación, sino el sistema de control. Y hay que darle un mayor valor de prevención, activando en la Contraloría todo lo que tiene que ver con el control concurrente. Y en ese contexto, el sistema de contratación tiene que tener un mayor nivel de control de calidad en todos sus procesos. Más transparencia, más participación, más apertura al desarrollo de los procesos debe generar que haya un mejor control de gestión desde la entidad, desde la ciudadanía, y con eso potenciar que se hagan bien las intervenciones. Muchísimas gracias, Lau. Livia Flores, claramente vienes de una organización política que tiene un fuerte anclaje en el gobierno local, ¿no? Y mi pregunta va por ahí. Buena parte de las propuestas que haces tienen que ver con intervenciones fundamentalmente a nivel local, ¿no? Cuando mencionas que de los 200 proyectos, 150 tienen que ver con gobiernos locales. Cuando se habla de salud, primer nivel de atención es algo que está bastante, bueno, en general la salud está descentralizada a nivel de los gobiernos regionales. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso, desde el gobierno central, para intervenir en esas instancias que son descentralizadas y que tienen muchísima autonomía? O sea, ¿realmente hay una capacidad de intervenir en ese nivel de ejecución de infraestructuras? ¿Cómo han pensado hacerlo? ¿Han pensado generar alguna instancia de coordinación con ellos, recentralizar funciones, en fin? Esa es una pregunta. Y la segunda tiene que ver con las cláusulas anticorrupción que, bueno, ya existen, ¿no? Ya sabemos que ya existen, y en todas las adendas el Ministerio de Economía y Finanzas está exigiendo, antes de firmar la adenda, que se pongan las cláusulas anticorrupción. ¿Qué de nuevo hay en este tema de anticorrupción? ¿Qué piensas sobre la Contraloría? ¿Qué rol cumple? En fin, me gustarían los dos temas. ¿Cómo articular desde el gobierno central, Parlamento, el tema descentralizado? Uno. Y dos, ¿cómo ves el rol de la Contraloría hoy? De repente un ligero diagnóstico, ¿cómo lo ves? Y si cambiarías algo con miras a mejorar los sistemas de control. Muchísimas gracias. Claro que sí. Como todos ustedes lo saben, somos un partido que empezó siendo municipalista, y nuestra experiencia generalmente ha sido a lo largo de estos años en gobiernos locales. Y hemos podido percibir que definitivamente se tiene que hacer una serie de modificaciones. En algunos gobiernos locales hemos observado debilidades en la ejecución de las inversiones. Justamente, como lo señalé muchas veces, por falta del fortalecimiento de capacidades, el expertise, pero vayamos a la práctica. Cuando se hacen los procedimientos de selección, muchas veces contamos con una serie de inconvenientes, como por ejemplo, cuando se impugnan o se van observados a nivel de OCE, y el OCE no observa los plazos, y lamentablemente muchos gobiernos locales ejecutan inversiones con recursos ordinarios, rubro 00, y que cuando al 31 de diciembre no has recibido oportunamente la respuesta de OCE, corres el riesgo de perder ese presupuesto que recibiste del Estado y que no te permite ejecutar la inversión.
Allí es donde tenemos que hacer una serie de ajustes para que los gobiernos locales no se queden sin ese presupuesto que va en detrimento de la población que necesitaba esa infraestructura. Asimismo, considero que en el tema de corrupción se tiene que fortalecer a la Contraloría General de la República, pero con funcionarios probos, íntegros. Se le tiene que fortalecer con el tema de lo que significa darle nuevamente el poder, lo que significa sancionar a aquel funcionario corrupto que ha sido verificado en los informes de auditoría, porque en este momento la Contraloría maneja lo que es el control concurrente, el control simultáneo, y muchas veces hace las observaciones, señala los hitos de control, y sin embargo, a lo largo de la ejecución, algunas municipalidades cumplen con ajustarse y hacer la debida adecuación al cumplimiento de la norma, pero otras no. ¿Y qué sucede? Que se llega a puntos donde se ejecuta la inversión y ya luego a través de la auditoría de cumplimiento, cuando ya se hizo todo un avance de una ejecución que de repente tiene una serie de observaciones, de actos de corrupción, de sobrevaluación, recién la Contraloría toma acción cuando ya ese presupuesto se ejecutó. Entonces, consideramos que la Contraloría debe contar con el profesional competente, íntegro, probo, y darle ya lo que le corresponde de la aplicación de las sanciones, que fueron declaradas inconstitucionales. Pero sin embargo, en otros países como en Chile, ya se observa que cualquier alcalde es intervenido de inmediato y se le aleja de su cargo, del ejercicio de su función pública mientras dure la investigación de la Contraloría, y la Contraloría lo inhabilita y no puede continuar en el ejercicio de su función. De esa misma forma debemos de buscar el mejoramiento de lo que significa al interior de los gobiernos locales. Asimismo, señalamos que las oficinas, los OPMIs, deben de contar también con la debida asesoría y el monitoreo constante del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas veces nos han acompañado a través del Comité de Seguimiento de Inversiones, pero también se quedan maniatados cuando llega a nivel de OCE. O sea, es acá la lucha del Estado contra el Estado, porque por más que MEF está monitoreando que OCE conteste oportunamente, no llega a ser la realidad y los gobiernos locales pierden ese presupuesto. Entonces, incido en ello, que esa sería una de las principales propuestas y las mejoras que se tendría que hacer para tener ejecuciones eficientes, eficaces y libres de corrupción. Eso es lo que nosotros buscamos. Muchísimas gracias, Livia. Seguimos con Joaquín Rey. Joaquín, quisiera que nos des algún ejemplo específico de esta propuesta de compra de servicios. Entiendo, de lo que he entendido, y hay que hacer un disclosure acá, este tema lo hemos hablado antes en Afín Contigo, hay que ponerlo sobre la mesa, esto no es un secreto. De lo que hemos venido hablando es de usar menos el mecanismo de APP comproinversión y más el mecanismo de compra de servicios vía ley de adquisiciones para paquetes de servicios, ¿no? Con plazos un poco más largos. ¿Puedes comentar un poco el detalle? Eso es un tema. Y creo que es un tema que nos interesa a todos porque todas las fuerzas políticas están y todos los ciudadanos estamos en la misma página de tomar decisiones que reactiven rápidamente, ¿no? Hay soluciones estructurales que van a demorar mucho tiempo y esto pareciera ser algo que se puede empujar muy rápidamente. Lo segundo que te quería preguntar era si nos podías dar mayores detalles sobre el tema de la propuesta del Ministerio de Infraestructura. ¿Qué están pensando llevar al Ministerio de Infraestructura? ¿Qué funciones? Como un poquito más de detalle. ¿Y cuánto tiempo creen que esto va a tomar? Porque recrear un ministerio no es algo que pasa de un día para el otro, ¿no? Gracias. Gracias por las preguntas. Sí, a ver, respecto a lo primero, se puede usar la ley marco de APPs en su reglamento, ¿no? Pero no la hemos estado usando bien. Entonces, hay un camino alternativo que es ir por la ley de contratación. Y doy un ejemplo muy concreto. Salud, por ejemplo, tiene las llamadas UBAPs, que son las unidades básicas de atención primaria, que hoy se llama el modelo de complejidad creciente, con participación privada, que son básicamente postas operadas por privados, donde Salud va y compra un número de atenciones. Compra para una población adscrita durante un año, hace un pago mensual por 12 meses, y esa población tiene cobertura de atención primaria. Consulta externa, ¿no? Diagnóstico y algunas cosas más. Y esto se hace bajo la ley de contrataciones. Pero ¿cuál es el gran problema?
que la ley de contrataciones tiene un plazo de contratación de 3 años como máximo. Entonces, lo que debiera hacerse es eliminar esta restricción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para que un privado se anime a invertir, por ejemplo, desarrollar toda una nueva posta con infraestructura, equipamiento personal, necesita tener la garantía de un flujo cierto de ingresos por un periodo, pues, mínimo 10 años, puede ser, ¿no? Porque si es solamente 3 años, no tienes esa certeza y va a ser más difícil levantar capital y hacer la inversión. Entonces, si es que nosotros elevamos esa restricción y decimos que compras de servicios de esta naturaleza se pueden hacer por periodos de 5, 7, 10, 15 años, pues la capacidad instalada se va a incrementar, porque ahí sí los privados, con esa certeza, pueden ya desarrollar infraestructura nueva, ¿no? Y es cuestión de hacer una modificación en la ley de contrataciones. Y así como lo hace salud, se puede hacer en muchos otros sectores. Compra de agua por bloque, compra de energía eléctrica por bloque, ¿no? Pero es importante que hayan contratos más largos y poderlo hacer bajo la ley de contrataciones del Estado. Ese es un ejemplo muy concreto, el caso de las UAPs. Bueno, y respecto de lo segundo, el planteamiento es básicamente absorber las funciones de ejecución de infraestructura de otros ministerios, como pueden ser salud, educación. Básicamente, el rol del Ministerio de Educación no debe ser hacer colegios, el rol del Ministerio de Educación debe ser velar por la currícula, capacitar a los maestros, trabajar el tema de la carrera pública magisterial, ¿no? Y el tema de la infraestructura debiera verlo quien sabe hacer edificios. Y lo mismo para salud. Lo que sí estamos contemplando es que el Ministerio de Vivienda mantenga esas atribuciones. Vivienda, construcción y saneamiento se mantendría como tal, ¿no? Pero lo demás, los otros ministerios, incluso centros de atención mujer, ¿no? Que es algo que depende también del sector mujer, también pasen a infraestructura. El plazo de implementación, bueno, claro, este modelo evidentemente no es tan rápido, pero es algo que debiéramos abordar definitivamente en el primer año de gestión, porque creo que es una propuesta importante dentro de nuestro plan de gobierno. Y creo que la ganancia fundamental va a ser un tema de escala. No hace sentido, pues, que hayan unidades formuladoras, OPIs en cada ministerio, en cada sector, cuando esa capacidad podría estar centralizada. Es un tema de eficiencia y de economías de escalas, de juntar expertise y de convocar a los mejores en un solo lugar en el Estado. Esa es la visión. Y creo que se me acaba el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Marité, muy interesante. Me gusta tu enfoque en transporte urbano. Yo también coincido que hay un estudio reciente de la CAF del año pasado o el anteaño pasado que incluso correlaciona la informalidad con los costos de transacción, con los tiempos y todo del transporte. O sea, si te sale tan caro y tan consumidor de horas moverte de donde vives a tu lugar de trabajo, probablemente prefieras no tener un empleo formal y vender marcianos en la esquina de tu casa, ¿no? Esa es un poco la lógica que hay detrás. Sobre ese tema, ¿qué opinas de la ATU? Contigo tengo 3 preguntas. ¿Qué opinas de la ATU? El anillo vial periférico al que has hecho mención es un proyecto que tiene preinversión, la idea es que salga por APP. ¿Qué opinas sobre eso? Y lo tercero es que sí has hecho mención al Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, aprobado en julio del 2019, 18, bueno, en fin, hace un par de años, pero has mencionado que habría que retroalimentarlo también con grandes proyectos, no entendí bien si grandes proyectos regionales. Entonces, la pregunta sobre el Plan Nacional de Infraestructura es, lo que está priorizado ahí, ¿están de acuerdo con eso? Y de lo que se le va a sumar, ¿qué tipo de proyectos se le sumarían? ¿Ya? Entonces son 3, el tema de transporte urbano, de la ATU, el tema del anillo vial periférico, la modalidad de ejecución, y el tercero es el Plan Nacional de Infraestructura. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonie, por las preguntas. Bueno, en primer lugar, yo creo que la ATU es expresión o consecuencia de un fracaso que hemos tenido a nivel local, ¿no? Porque lamentablemente no logramos hacer coincidir a Lima Metropolitana con el Callao en una apuesta de gestión común de un territorio que, digamos, genera dinámicas económicas y de tránsito muy intensa, ¿no? Y además creo que es consecuencia de la resistencia política de un actor específico, el exalcalde Castañeda, a implementar la reforma del transporte.
Yo, que tengo un alma descentralista, creo que no deberíamos necesitar de recentralizar las competencias. Sin embargo, creo que ya dado ese paso, la ATU tiene que ejecutar firmemente sus políticas y lamentablemente no lo ha estado haciendo, ¿no? Nosotros consideramos desde Juntos por el Perú, en primer lugar, que la ley de creación de la ATU, que señala que el transporte urbano de pasajeros recupera su condición de servicio público, debería ser un ejemplo para que en general el transporte de pasajeros a nivel urbano sea considerado un servicio público para poder implementar y darle luz verde a una política de subsidios, porque inevitablemente una reforma del transporte va a significar integración tarifaria, pero también más transbordos, y esos más transbordos podrían encarecer el servicio. Hoy, por ejemplo, bueno, no hoy, pero con datos del 2015, a partir del INEI, de la Encuesta Nacional de Hogares, se señalaba que las familias que tienen ingresos menores de 600 soles llegaban a gastar hasta el 50% de su presupuesto en transportar. No podemos seguir avalando esa injusticia espacial, esa desigualdad que finalmente perpetúa, digamos, condiciones injustas de vida. Y creo que en ese sentido, lamentablemente, mientras que mejoremos las competencias de los gobiernos regionales, vamos a tener que generar autoridades autónomas en las principales ciudades donde se han iniciado reformas del transporte, llámense Arequipa o Trujillo. Sobre el periférico vial norte, mira, nosotros creemos desde Juntos por el Perú y como lo ha dicho Verónica Mendoza, nosotros somos una candidatura pro inversión, por supuesto, pero pro inversión con reglas claras, con un Estado que sea capaz de definir él mismo junto con su población cuáles son las obras prioritarias y de hacer también él mismo los estudios finales de ingeniería para acabar con la asimetría de información que implica que sea el privado el que genere el estudio de ingeniería. Me parece que generaría más confianza en un contexto lamentable de crisis política producto de la corrupción, que sea el Estado el que contrate finalmente a las mismas empresas que le hacen hoy los estudios de ingeniería a las empresas constructoras para que nosotros sepamos qué es lo que estamos construyendo y cuánto nos va a costar. En relación a la posibilidad, al plan, perdón, de infraestructura para la competitividad, nosotros hemos recogido los proyectos que están en el plan. De hecho, está allí la línea 2 del Metro de Lima, está también, no estoy segura si la ampliación de la Ramiro Peralta está en el plan de infraestructura, me parece que no, pero es una obra que consideramos. La ampliación del Jorge Chávez también. Y queremos decir algo más, en esto sí voy a coincidir con quien me sigue en la intervención. Nosotros creemos que la inversión pública también debe dirigirse de manera intensa a la red vial departamental y a la red vial vecinal, porque los costos de logísticos hoy son muy altos. En promedio implican el 24% del valor bruto de la producción de las cadenas productivas. Entonces, nosotros hemos apostado porque esta propuesta, Verónica Mendoza, de incrementar la inversión pública en 2 puntos porcentuales del PBI, sea principalmente para potenciar los caminos departamentales y vecinales. Ok, muchas gracias, Marité. Yeidi, acá mi pregunta viene como expresidenta del regulador de transportes. Primero, la opinión del regulador, según la ley, tiene que estar vinculada a los temas, materia de competencia del regulador. Hoy día, y lo mismo pasa con el Ministerio de Economía, y lo mismo pasa con la Contraloría. Hoy día, lo que sucede es que todos opinan sobre todo, ¿ya? O sea, el regulador no opina sobre los temas de su competencia, opina hasta de qué tamaño tiene que ser el edificio porque al ingeniero del órgano ABC, el regulador, le gusta de cierta manera o de tal otra, ¿ya? Y eso es en parte lo que hace que los procesos, tanto de lanzamiento de APPs como de ajustes de contratos a los tiempos, cuando se dan adendas o lo que fuera, sean tan tediosos. Por otro lado, cuando uno mira tanto, por ejemplo, cuando uno mira en los procesos nuevos de APP, el Consejo Directivo de Preinversión está integrado por el Ministro de Economía, el Ministro de Transportes, en fin. ¿Por qué si están ahí los ministros sentados, tiene que ir a 7 o 5 o lo que fuera direcciones generales del Ministerio de Economía? Es decir, no bastaría con que esas direcciones informen a su ministro y ese ministro lleve esa posición al Consejo Directivo. Cuando se habla de trámites, veo ahí, Vlado tiene atrás una cosa de trámites, no sé qué, con un porcentaje, ¿no?
nuevamente, lo que es relevante es que los servicios lleguen al ciudadano, y si estamos hablando de que cada cosa que hacemos toma 6 años o 7 años, ya entre que se tiene la idea y llega el servicio pasa tal cantidad de tiempo que ya probablemente la tecnología es otra, las expectativas son otras, todo es otro, ¿no? Y ahí vienen los problemas de que tenemos que reformular todo, vienen las adendas, vienen los adicionales, en fin, porque hacemos todo tan lento que hay un tema de oportunidad. Entonces, me hace un poco de ruido el tema del informe vinculante del regulador, porque en la práctica además es vinculante, nadie se atreve a desconocerlo. Lo mismo pasa, el informe de Contraloría sí es vinculante y el del MEF también, ya lo es el día de hoy. Entonces quisiera más precisiones de qué utilidad le encuentras a esta intervención más profunda del regulador, eso por un lado. Y por otro lado, porque además hablas de agilizar los trámites. Y por otro lado, también la misma pregunta que le hice a Marité sobre el Plan Nacional de Infraestructura. ¿Lo han visto? ¿Están de acuerdo con las obras priorizadas? Cuando hablabas de... Esa pregunta se la voy a hacer a Livia de sus 50 y 150. Quiero saber cuántas están en el Plan Nacional de Infraestructura. ¿Qué opinas sobre el Plan Nacional de Infraestructura? Esa es una segunda pregunta. Y una tercera, muy cortita, es ¿qué opinas sobre los convenios de gobierno a gobierno? Gracias. Plan Nacional de Infraestructura. Sí, en efecto, hay en el MEF, bueno, ya con la dación de la 1362, sin duda es sí o sí vinculante, es lo que ya se reformuló del decreto legislativo inicial, que generó justamente toda esta controversia en los peajes de Lima Metropolitana. Y justamente a raíz de estos análisis, estamos hablando básicamente de infraestructura vial, ¿no? Se da ahí una diferenciación, ¿no? En obras de gran envergadura, por ejemplo. Si bien es cierto, hay o se da opinión no vinculante, que en la práctica, como tú dices, suele hacerse caso, estamos hablando eso de obras de gobierno nacional. Sin embargo, en aquellas pequeñas obras de gobiernos regionales o locales, como es el caso de Lima Metropolitana, no ha habido una intervención, ni vinculante ni no vinculante. Entonces, nosotros sí consideramos oportuno que se pueda dar esta opinión, ¿no? Pero que a su vez, como tú dices, no nos enmarque nuevamente en un tema de demora. Por eso es que ahí consideramos en temas de infraestructura 3 temas importantes. Primero, por ejemplo, la estandarización de todos los procedimientos que generan infraestructura, tanto de los que van, digamos, a ser acogidos por el sector público, obra pública, digamos, como los que van a ser acogidos por público-privado, ¿no? Si estandarizamos esos procedimientos, y a su vez establecemos plazos referenciales y obviamente incluso transparentamos el monto del dinero, ¿no? Vamos a poder generar, obviamente, que no necesariamente perdamos, o qué sé yo, invirtamos, digámoslo así, en, sabe Dios, 2 años en crear un nuevo monstruo estatal, ¿no? O un nuevo ministerio estatal, sino que justamente apuntemos a lo que creo que quería, ¿no? O plantea un poco Joaquín, que es justamente generar que todos tengan básicamente un mismo modelo a seguir, ya sea, como te digo, marcado en los mismos plazos, estandarizados justamente todos los procesos, e incluso con montos referenciales. ¿Qué es lo que ha funcionado, por ejemplo, en obras sociales chiquitas que se han venido aplicando a través de diversos programas de nuestro país? Y que también, por ejemplo, han empezado a funcionar en Lima Metropolitana con todo lo que es este programa Adelante Lima, ¿no? Estandarización de estos procedimientos en las que un documento no tenga que pasar más de N días, ¿no? Para pasar de una oficina a otra o de un organismo a otro, creo que es lo fundamental. Y ahí hay un rol que ya lo ha dado la ley antibarreras para, digamos, enmarcado por el Indecopi, pero hoy en día no tiene ninguna intervención, por ejemplo, ¿no? Creo que necesitamos ahí un poco de ojo externo, no necesariamente, digamos, estableciendo espacios, digamos, de reducción o digamos, de competencias, sino de permitirle, darle la tranquilidad a la gente a decir que estamos invirtiendo en infraestructura, pero podemos hablar por fin de obras sin corrupción, ¿no? Y lo otro que es sumamente importante, y creo que no es un gasto sino una inversión, es justamente apostar por la digitalización y por la transparencia de todos estos procesos, porque si no,
nuevamente vamos a seguir haciéndole daño al sistema. A las APPs, ¿vamos a terminar cuestionando las APPs o vamos a terminar diciendo que no tomemos iniciativas privadas, solamente las públicas, por ejemplo, lo cual obviamente yo no estoy a favor, porque cuando estamos hablando justamente de muchas de estas obras que están priorizadas, ¿no? Aquí en el plan, tú señalas, que obviamente hemos visto y creo que ha sido un gran esfuerzo que se viene haciendo durante años, están muchas de ellas, ¿no? Justamente son parte de iniciativa privada. Entonces, obviamente es importante seguir con ese modelo, pero ajustar, ¿no? Y obviamente gobierno a gobierno, totalmente de acuerdo. Ok, les voy a hacer, tengo una pregunta en el chat de un televidente, iba a decir, de un participante, que me parece bien pertinente y la pongo para enmarcar lo que les voy a preguntar, que les voy a pedir 2 palabras. Es que una cosa era el Plan Nacional de Infraestructura y las necesidades de cerrar brechas antes de la pandemia, y otra cosa es post-COVID, ¿no? Lo que se nos viene al frente. Entonces, les quiero pedir que por favor me digan, de todas las infraestructuras, transporte, salud, educación, agua, saneamiento, desagüe, en fin, que me digan una que sería su prioridad. Empecemos por Jaime Abensur. Definitivamente atacar el sector agrario, trabajar en el sector agrario, porque vamos a generar a partir de esa decisión aproximadamente alrededor de 2 millones de puestos de trabajo en zonas agrarias que lo necesitan de manera urgente. Necesitamos que además esos productores agrarios vuelvan a ser productores competitivos. Muchas gracias. Vlado, de todas las infraestructuras, ¿con cuál te quedas? Definitivamente, yo creo que hay dos líneas. Uno, la crisis sanitaria, el tema de salud, el déficit que tenemos de infraestructura y de equipamiento y de obras paralizadas es muy importante. Y hay que impulsar la dinámica del sector agrario. Ahí también coincido. Pero salud y agricultura son vitales. Ok, seguimos con Livia Flores, también 2. Sí, yo insisto en el tema del saneamiento, la infraestructura necesaria también para lo que es salud. Son 2 puntos por los que yo apunto. De acuerdo. Salud en especial. Clarísimo. Joaquín. Primer nivel de atención en salud, postas médicas, establecimientos de primer nivel en el ámbito rural sobre todo, y por supuesto agua, ¿no? Es la verdad que hoy día, como dice George, nuestro candidato presidencial, abrir el caño es un privilegio, ¿no? Muchísimos, 7 millones de compatriotas no tienen acceso al agua y eso tiene que ser una prioridad, creo que para cualquier persona, ¿no? Muchas gracias. Marité, 2 también. Creo que en lo único en lo que coincidimos en esta elección polarizada con todos es en fortalecer el primer nivel de atención y ojalá podamos llegar a un pacto, a un acuerdo para hacer eso realidad de la mejor manera. Para mí es muy importante, en segundo momento, en realidad en paralelo, fortalecer nuestras políticas de vivienda social. 2 millones de limeños viven hoy en hacinamiento, eso es un factor de riesgo de contagio muy alto, y el 80% de nuestras viviendas han sido autoconstruidas, por lo que no están preparadas estructuralmente para enfrentar a un sismo. No solamente la pandemia es una contingencia para la que tuvimos que haber estado preparados, sino también los sismos, porque nosotros estamos en una zona de alto riesgo sísmico, y creo que es hora de proteger a nuestros ciudadanos. De acuerdo, clarísimo. JD, también 2. Es difícil porque se necesita todo, está claro, bueno, pero... Salud, definitivamente no podemos dejar, digamos, que siga muriendo nuestra gente. Creo que es una inoperancia que tiene hoy el Estado en casi un año de pandemia y no podamos contar con mayores nosocomios modernos, ¿no? Con camas UCI, etcétera, etcétera, o sobre todo infraestructura que por lo menos se pueda hacer de manera rápida. Y lo otro que creo que sí es una necesidad del país de hace muchos años es el transporte ferroviario. Yo apostaría por ambos para poder generar justamente este crecimiento o reactivación económica. Ok, muchísimas gracias a todos. Creo que hay coincidencias en términos de reconocer que tenemos un Plan Nacional de Infraestructura que sirve de base, como herramienta base, porque ha sido muy consensuado además en su elaboración, sirve como un insumo para todos y que en general tener un Plan Nacional de Infraestructura debería ayudar a orientar las inversiones para evitar la discrecionalidad y empezar a gastar el dinero sin ningún orden, digamos. Eso es un punto que se ha recogido en las distintas intervenciones.
Un segundo tema en el que parece haber consenso es que la tramitología nos está ahogando y hay un trabajo importante que hacer que probablemente suponga una revisión profunda de la cantidad de instancias involucradas. Acá yo voy a decir una cosa que se escucha poco, porque el resultado del abajato ha sido que le hemos puesto montones de candados a la caja, ¿no? Entonces ahora todo el mundo opina. Pero en realidad eso le ha quitado transparencia también a los procesos porque muchas manos en el plato causan arrebato. Nunca se sabe quién es el responsable de hacer cada cosa. A veces es mejor tener claridad de un responsable que tiene que dar cuentas por sus decisiones. Entonces, una revisión de la ley de contrataciones, de la ley de APP, simplificar procedimientos, hacer un mayor alineamiento de autoridades y de competencias probablemente podría ayudar a resolver esta tramitología. Un tercer tema que ha salido es el tema de los gobierno a gobierno, se ha mencionado en algunos casos, claramente, y salió en la exposición de Diego, claramente es un mecanismo que ha funcionado, pero es bien importante no quedarnos en el brazo biónico, digamos, tenemos que tratar de introducir en nuestra ley de contrataciones aquellas herramientas, aquellos mecanismos, como la mesa de disputas, se han mencionado varios en la conversación. Por ejemplo, en Panamericanos no había impugnaciones. Esta cosa de que el OCSE, que sube, que baja, que todo el mundo cuestiona, eso no existe en el sistema de gobierno a gobierno en general. Tampoco existe en el sistema de compras del BID, del Banco Mundial. Gana uno y ese ganó. Le das explicaciones a los otros de por qué perdieron, pero no hay impugnaciones, con lo cual se aceleran los procesos. Entonces, en el gobierno a gobierno, aprovechar la oportunidad para una transferencia de conocimientos no solamente a la gente que participa de estos programas, sino que para introducirlos en nuestro sistema legislativo de tal manera que en algún momento ya no necesitemos gobiernos a gobierno, ¿no? Probablemente por ahí vaya la cosa. El enfoque en salud está claro, el doble clic en salud primaria es fundamental, porque buena parte de las necesidades de UCI que tenemos es por falta de atención oportuna en el primer nivel de atención cuando empiezan los estadios tempranos de la enfermedad, y entiendo que es más del 70%, creo que 75% de las enfermedades no llegarían a hospitalarios si fueran debidamente atendidos en el primer nivel de atención. Entonces el doble clic en la salud primaria es fundamental y es muy fácil implementar salud primaria, es muy rápido. Y lo último es que hay una mención bastante cruzada entre todos los expositores sobre temas municipales y regionales. Y si bien es importantísimo, porque no solamente hay muchísimos recursos asignados a los gobiernos municipales y regionales, sino porque ahí se resuelven un montón de los problemas del día a día de la gente en esas instancias, todavía no me queda claro que haya propuestas para desde el poder central, ya sea legislativo o ejecutivo, poder accionar cosas a nivel local. Creo que ahí todavía está faltando dar un paso más allá. Marité sí mencionó el tema de las ATUs regionales, pero propuestas de ese tipo, cuando uno mira cómo funcionan las descentralizaciones en otros países, hay sistemas de acaparamiento por el gobierno central y después de transferencias conforme se van generando las capacidades. Entonces, es un ida y vuelta que acá no hemos logrado implementar y que probablemente en temas como agua, con todas estas empresas municipales quebradas que no saben cómo gestionarse, por ejemplo, podría ser súper crítico. Entonces, nada, les agradezco a todos, interesantísimo, y creo que el tema de infraestructura, como dijo Diego, no solamente tiene un tremendo impacto en mejorar la calidad de vida de la gente, sino que tiene también un tremendo impacto en la reactivación económica que tanto necesitamos ya y para los próximos años. Nada, la mejor de las suertes a cada uno de ustedes y nos continuamos viendo. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Leoní, por la moderación. Muchísimas gracias por que han estado siguiendo por acá y por Facebook especialmente. Y muchísimas gracias a los candidatos por dedicarnos un tiempo en estos momentos. Creo que ha sido un debate, como decía Leoní, muy productivo y cargado de ideas y de discusión de políticas públicas, que era el objetivo que perseguíamos aquí. De nuevo, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches y mucha suerte el domingo 11. Muchas gracias. Un abrazo, adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.